Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer el análisis del partido que empató la selección contra Honduras. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y arrancamos con el análisis del Salvador 1, Honduras 1. Y como siempre lo vamos a hacer mostrando la alineación que puso David Doniga para este juego. Hay que decir que la estructura se mantuvo como lo fue en todos los anteriores partidos. A ver, los dos partidos que ya habíamos visto de David Doniga y estos tres creo que dejaron en claro algo. La estructura de tres centrales se va a mantener y va a ser asentada de aquí hasta que termine la eliminatoria. Creo que David Doniga considera que es la mejor fórmula que le puede servir. Él dice que no se ata con una sola estructura. Obviamente va a tener su idea principal. Y me imagino a medida que vayamos viendo ciertos contextos en la eliminatoria, porque al final solo hemos jugado partidos amistosos y eso te permite no desesperarte tanto ante ciertos contextos adversos. Pero ya cuando de verdad estemos jugando por puntos y por un puesto en la siguiente ronda eliminatoria, vamos a ver cómo el entrenador es más versátil al momento de plantar su equipo. Pero vuelvo e insisto, creo que es bueno que tengamos una idea principal y ya esté prácticamente definida de cara a la eliminatoria. Tomás Romero comenzó en el arco, hecho que me pareció curioso, pero creo que es coherente. A ver, a Mario lo puede ver cada fin de semana, y con Tomás, ahora que en los primeros partidos de la temporada solo ha jugado uno de MLS Next Pro, necesitaba ver al guardameta del New York City y de cierta manera también transmitirle confianza. Creo que esto es un poco parte de lo que hemos visto también con Hugo Pérez, o incluso el tiempo de Rubén de la Barrera. Tratar de darle esa confianza a Tomás, porque con confianza es un muy buen arquero. La línea de tres centrales tuvo dos diferencias. Jorge Cruz fue el único que repitió respecto a los dos partidos anteriores. Cristian Martínez fue el líbero de la saga y Rudy Clavel fue el stopper por derecha. Lo de Cristian Martínez pareció un gran acierto por parte de David Doniga. Le quitó responsabilidad al momento de dar el primer pase en el centro del campo. Le dio opciones cortas para deshacerse de la pelota, pero con sentido. No solo los centrales, sino también el portero, siempre teniendo una línea segura para que Cristian Martínez pudiese pasar la pelota, y le está reduciendo los metros de marca. Creo, porque claro, tiene los otros stoppers que cubren más campo. Creo que sinceramente fue un acierto de lleno por parte de David Doniga, y es una idea que vamos a ver continuada de aquí hacia adelante. Los carriles fueron para Nelson Blanco y Bryan Tamacas. Ya habíamos dicho desde hace un par de videos que esto parecía la mejor pareja, por lo menos de momento, de carrileros para la selección. Narciso Orellana en el medio, que se mantuvo tras el primer partido contra Bonaire, en el que juega la segunda parte, no vuelve a salir del 11. Darwin Serén y Jairo Enríquez como los interiores. Y la pareja de delanteros me pareció curiosa, Brian Hill y Nelson Bonilla, tal cual como se había dado la información por varios medios de comunicación anteriormente. Fue la pareja de dos nueves más natos la que estuvo desde el inicio en la selección nacional. Ya yéndonos al partido propiamente, el encuentro arranca para mí con 3 puntos muy a favor del Salvador. 1, la intensidad. 2, Jairo indetectable. Y 3, la habilitación de los laterales, hecho por lo que empieza a generar mucho volumen ofensivo El Salvador. Yo creo que tácticamente el primer tiempo del Salvador es muy superior al de Honduras, en parte porque Honduras no estaba sabiendo medir bien los timing al momento de ir a presionar. Entonces los jugadores salvadoreños, sobre todo los del centro del campo, Narciso, Darwin y Jairo Enríquez, estaban contando con un tiempo más para pasar la pelota o para decidir qué hacer. En ese tiempo, tanto Nelson Blanco como Bryan Tamacas estaban subiendo, estaban tratando de dar profundidad, quedaban muy cerca de los medios centros para crear combinaciones cortas pero efectivas para ir profundizando en el juego. Aparte de eso, me encantó esos primeros minutos, bueno, esa primera parte de Jairo, donde se botaba, ya tenía el espacio, o sea, ya le ganaba, le sacaba ventaja a su marca, tocaba de primera, se volvía a mover al espacio que ya había dejado gracias a ese movimiento previo, y empezaba a fluir la jugada, como le atacó la espalda a los mediocampistas hondureños en la primera parte. Y claro,
Toda esta generación de volumen de juego permitió que El Salvador llegara en múltiples ocasiones. La primera de ellas con un centro delicioso de Jairo Enríquez y una definición espectacular de Bryan Gil para ponernos en ventaja con el 1-0. Posterior a eso, Honduras no se encontraba en el partido y si bien es cierto, fue ganando un poquito con más pelota, pero El Salvador seguía generando, sin arriesgar en balón, con toques al espacio que quedaba libre y acercándote mucho hacia la portería hondureña. Bryan Gil tuvo un par de ocasiones más, Nelson Bonilla encontró una oportunidad, tuvimos también unos cuantos disparos de larga distancia, pero amenazamos y creo sinceramente que lo único que a El Salvador le faltó en el primer tiempo fue doblar la ventaja, habernos ido con un 2-0, porque fue seguramente el mejor primer tiempo en la era David Doniga y quizás el mejor primer tiempo desde hace mucho, desde aquel partido contra Trinidad y Tobago en Liga de Naciones, donde somos muy superiores en la primera parte y quizás El Salvador mereció algo diferente en ese partido. Pero bueno, dejando de retrotraer el fútbol y regresando al primer tiempo contra Honduras, creo que el cierre del partido, donde Honduras tiene un poquito más de pelota, donde realiza hasta 4 modificaciones el entrenador Reinaldo Rueda, El Salvador entiende que Honduras ha cambiado la disposición, cambia la estructura con 3 centrales también para emparejar un poco en cuanto al juego, emparejar la salida y que los dos delanteros del Salvador tuviesen que moverse un poquito más para presionar en esa primera línea. Pues bueno, El Salvador pierde un poquito de metros, pero defiende sin pelota con excelencia, con muy pocos problemas, sabiendo los carrileros cuándo tenían que saltar y sobre todo los stoppers, cuando estos saltaban, que ellos tenían que adelantar su posición. Bien cubiertos los espacios en todo sentido y termina un primer tiempo sinceramente notable de la selección nacional, probablemente de 8 hacia arriba, como lo llegaron a decir en la transmisión, muy serio, muy competitivo por parte del equipo de David Doniga. Pero claro, la segunda parte es un cambio total, es un cambio radical, porque Honduras realiza más cambios, pero a mí el que me parece más trascendental es el cambio de Andy Nájar, porque con él Honduras juega a otra velocidad y Nájar se convierte en el playmaker del equipo. Ingresa para jugar de lateral barra extremo y empieza a cambiar el partido a través de regate, a través de cambio de ritmo, a través de ganar duelos, de centros de diferentes alturas, y ahí El Salvador sinceramente creo que pierde el control del partido. Honduras pasa a dominar, pero un dominio, a ver, tener la pelota no significa dominar el partido. Tú puedes tener 80% de la posesión, pero debes saber qué hacer con ella. Y ya con Andy Nájar en el partido y con cambios en el medio campo que le dieron más desparpajo para tener formas de desequilibrar la defensa desde el interior de la cancha, Honduras fue creciendo. Honduras fue creciendo, hundió a la selecta y nosotros empezamos a dividir más el balón. No es casualidad que en el primer tiempo todas las salidas desde el fondo fueron en corto hacia los centrales y que en la segunda parte, en apenas los primeros 10-15 minutos, ya habíamos dividido hasta 5 o 6 veces la pelota. Cambió radicalmente el contexto del partido y creo que aquí sí le faltó un poquito al míster David Doniga el saber reaccionar antes al contexto que estaba viviendo la selección y, claro, tratar de volver a equilibrar el partido hacia nuestro favor. Es ese momento donde Honduras se viene arriba, donde consigue el empate en un centro lateral y que Brian Roches conecta un potente cabezazo hacia el fondo. No nos recuperamos, yo lo ponía por Twitter y decía, para mí El Salvador, el gol que encaja El Salvador es como en el boxeo, un muy buen gancho certero y que lo deja tambaleando al equipo. Muchas dudas para salir, ya no se pudo generar más que una oportunidad en la segunda parte y fue a balón parado en un tiro libre de Rudy Clavel, pero el equipo no se volvió a encontrar. Hecho muy peligroso, hecho que permitió a Honduras jugar prácticamente todo el segundo tiempo en campo contrario, en nuestro campo, salvo los últimos 10 minutos donde creo que los cambios de Melvin Cartagena sobre todo le vuelve a imprimir un puntito de energía, el de Mayer Gil, a la selección, pero claro, quizás ya era demasiado tarde para venirse arriba en el partido.
ya fue un momento donde Honduras atacó. Vimos la mejor versión de Tomás Romero, que como lo acuñaba al principio, un Tomás Romero con confianza es un Tomás Romero que puede competir por ser titular en la selección. Aunque creo que está clara la elección del titular para la selección nacional en este momento, pero son esta clase de partidos los que te deja ver que con confianza, ya sea Mario o sea Tomás, la portería de la selección estará bien cubierta. 10 atajadas para el guardameta nacional y sobre todo 3, 4, 5 de alta exigencia que pudieron haber cambiado el partido, aunque finalmente quedó en empate. La racha sin ganar se extiende a 22 encuentros, aunque a diferencia de otros, este sí que deja mejores conclusiones de cara hacia el futuro. Nombre del partido. No sé si estarán de acuerdo o no. Yo creo que la mayoría pensará que Tomás Romero fue el mejor jugador del segundo tiempo y quizá Bryan Gil el del primero. Pero para mí el mejor jugador del partido fue Jorge Cruz. Consistente, jugando de stopper izquierdo, coberturas cuando Nelson Blanco iba a morder. Fue bien al tackle, defendiendo bien el área, regresos correctos cuando quedaba un poco vendido en la jugada, protegiendo o más bien ganando duelos aéreos. Creo que fue completísimo el partido de Jorge Cruz y se habló muy poco de lo que el central de Once Deportivo hizo. Para mí fue el mejor del partido porque fue el más consistente en ese aspecto. Tomás Romero, 10 atajadas en el segundo tiempo, es la gran razón de que El Salvador no haya perdido el partido y sobre todo creo que hasta cierto punto en la primera parte, aunque le lleva muy poquito y prácticamente sin demasiado peligro, pero fíjate cómo en la primera parte sale a cortar un par de centros muy peligrosos, centros hacia atrás, medido bien en el momento que tenía que caer hacia el césped, bloqueando la pelota y si concede rebote. Me pareció un muy buen partido de Tomás Romero. Y Bryan Gil, en la primera parte lo de Bryan Gil fue espectacular, físicamente ganando todos los duelos, permitiendo a la selección que pudiese ver de cara el fútbol, él girando sobre marca con mucha facilidad y claro, el golazo que marca, con el que El Salvador se fue arriba durante gran parte del encuentro. Menciones especiales, Narciso Orellana. Se habló menos de Chicho y creo que tiene coherencia porque hubo muchas piezas que lucieron en la selección nacional, sobre todo en la primera parte, pero fundamental Chicho en ese primer pase al momento de recibir el pivoteo y darle la claridad a la selección para salir por donde había más espacios, recuperando pelotas en la primera parte y en el segundo teniendo que multiplicarse para ayudar en coberturas en la selección. Y Jairo Enríquez, no solo es por la asistencia que vuelvo, insisto, me pareció un bombón de asistencia lo del futbolista de Colorado Springs, sino cómo fluyó en la pelota en el primer tiempo. A primeros toques, atacando la espalda de los rivales, generando espacios, cayendo por derecha para realizar combinaciones y que Tamacas pudiese ser más profundo. Creo que hemos encontrado, y yo lo decía desde hace mucho tiempo, lo vengo diciendo desde hace un año quizás, para aprovechar a este Jairo Enríquez tiene que jugar por dentro. Ya no es tan explosivo como antes, pero esa pequeña explosividad que le queda y sobre todo la inteligencia para jugar por dentro y generar esos penúltimos y últimos pases, hay que aprovecharla por dentro, porque ya ahora que Jairo tiene la treintena y que ya digo, quizás sus cualidades físicas son menores que antes, pero mantiene tanto talento y tanta sutileza para tocar la pelota, creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar esa calidad que todavía tiene en el pie y que seguramente le dará para 4 o 5 años más. Conclusiones del partido. Los cambios tardaron un poco en llegar para sumar energía. A mi juicio es así. Yo entiendo que el profe ante el gran primer tiempo haya mantenido el equipo. Me parece lógico. Pero sí creo que cuando en los primeros 7-10 minutos que todavía no te habían empatado, te das cuenta que Honduras te está pasando por encima, ya empezando por el resto físico, creo que ahí era el momento de Melvin Cartagena, quizás de Mayer Gil para hacer pareja con Bryan y que hubiese un poquito más también de recursos quizás en esos balonazos largos, no solo de bajar, sino alguien que la corriese al espacio. Si ibas a cambiar algo en el lateral, meter a Adam Clímaco quizás un poquito antes, pero bueno, creo que realmente ahí sí le faltó en cuanto a la lectura del juego al Mr. David Doniga. Obviamente es fácil decirlo con el diario de lunes, pero es lo que parecía en el campo debido a que la energía con la que se estaba yendo a presionar ya no era la misma que en la primera parte. La técnica e intensidad está y creo que el primer tiempo lo deja muy claro, pero el físico es algo que hay que trabajar.
Algo que mencionaba Hugo Pérez cada vez, o bueno, fue cada vez más recurrente, sobre todo en su etapa final como seleccionador, es que de las primeras cosas que tenía que hacer en la selección cuando realizaba convocatorias, incluyendo las de microciclo, era trabajar en el apartado físico de los futbolistas. Esto sobre todo refiriéndose a los de nuestra liga local, porque no estaban bien preparados, no todos realizaban más de un entrenamiento, y claro, esto no te hacía estar en un nivel o en un ritmo competitivo, físicamente hablando, lo suficiente para la élite. En este aspecto tenías que recuperar al jugador y esto te pasa factura luego para poder entrenar lo táctico. Ahora creo que David Doniga tiene el mismo reto, pero a ver, entendamos que este no es un trabajo solo de selección, aunque en la selección te tienen que también que dar un apartado físico importante. Este es trabajo de los futbolistas en sus clubes, de cómo mantenerse físicamente bien para jugar en sus clubes. Quizás hay menos preocupación con los Cristian Martínez, por ejemplo, con los Adam Clímaco, con los Brian Hill, con los Mayer Hill, porque ellos juegan afuera y están acostumbrados a un fútbol de mayor exigencia, pero los que están en la liga local, que son varios realmente, todavía conforman prácticamente la mitad de la convocatoria, deben de dar un pasito más. Personalmente, no pueden esperar que sus clubes, y lo digo porque en El Salvador lastimosamente no es que haya demasiada planificación en ese aspecto, no por culpa del entrenador, muchas veces es más la estructura que hay en la interna de los clubes, pero el hecho es que tienen que dar un paso más si físicamente quieren tener el resto competitivo para jugar 90 minutos de alta intensidad, a los que seguramente a lo largo de la eliminatoria se encontrarán en muchas ocasiones. A ver, con una victoria, y con esto quería cerrar, con una victoria las sensaciones serían diferentes. Alguien decía, si le hubiésemos ganado a Bonaire, lo veía en Twitter, todo hubiese cambiado. Y probablemente sí, probablemente estaríamos destacando que, aunque se hubiese ganado por la mínima, pero se generó mucho más contra Bonaire, que hubo momentos donde supimos cerrar bien a Argentina o limitarle los espacios, y que a Honduras le jugamos probablemente el mejor partido de lo que va del 2024, o por lo menos el mejor primer tiempo. Hay aspectos para construir, pero creo que no hay un positivismo en general, o no demasiado como yo lo esperaba, porque no se ganó. Pero a mí me parece claro que se construyeron buenas cosas, que varios futbolistas se asentaron, como Jorge Cruz, por ejemplo, que seguramente de aquí para adelante el profe va a poder seguir trabajando. Yo creo que no se le ha criticado a él mucho las formas, pero las formas del partido de ayer, sobre todo en la primera parte, dejan saber que aún con una estructura tan distinta para el futbolista salvadoreño, se puede realizar cosas buenas, se puede construir, y sobre todo que ya se tiene una base de cara a las eliminatorias. Este es el análisis que quería hacer del empate entre El Salvador y Honduras. Si ustedes quieren aportar algo más, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente se nos una en este debate. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.